Espérame. Ya, ahora sí estamos. Ya, bueno, el objetivo general de esta capacitación tiene que ver con poder estandarizar conocimientos en todas las personas que manipulan alimentos. La idea de esto en el fondo es que yo pueda entregar conocimiento y que esto genere una estandarización de todo lo que ustedes van a hacer, cosa que todos los locatarios de alguna forma manejen los mismos términos, los mismos requisitos y los mismos exigencias en base a lo que es la manipulación de alimentos. Algún objetivo específico, ¿cierto? Aumentar los conocimientos de ustedes, ¿cierto? Como manipuladores de alimentos, proporcionar conocimiento en base a las causas de enfermedades transmitidas por los alimentos, que también va a ser un término que vamos a ir ocupando un poquito más adelante. También vamos a destacar la importancia de la higiene personal y de las buenas prácticas de manipulación o de manufactura, ¿ya? Y obviamente también... Y también, obviamente, destacar las etapas correctas de limpieza de utensilio y no menor la eliminación de estos residuos. Entonces, los contenidos, bueno, vamos a empezar con conceptos básicos para empezar desde ya como a entrar un poco en el tema de lo que es la manipulación. Vamos a hablar como módulo 1, salud, higiene y presentación personal. Vamos a hablar después sobre la producción ya in situ, ya empezamos ya acá a lo que son las compras, ¿cierto? Almacenaje, etcétera. También vamos a ver un flujograma de producción, ya en la cocción prácticamente, en la preparación de esta materia. Luego vamos con un lavado, sanitización de equipos, utensilios, infraestructura básica, luego documentos y registro, y después en el fondo algunos requisitos que tenemos que cumplir y que lo exige en el fondo, en este caso la Ceremi. Y luego algunos datos rosa que tienen que ver con ciertas exigencias o observaciones que la Ceremi hizo en eventos pasados en relación a lo que son cocinerías. Entonces, conceptos básicos. El primer concepto tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y esto es clave en esta presentación porque lo que nosotros queremos garantizar es obviamente la seguridad alimentaria. El objetivo de la seguridad alimentaria tiene que ver con prevenir, eliminar o reducir casi totalmente el riesgo de que se produzca una enfermedad transmitida por los alimentos, que son las famosas ETAs. Si ustedes colocan esta sigla en internet, en Google, van a aparecer solamente enfermedad transmitida por el alimento y un montón de información, ¿ya? Esta enfermedad se puede transmitir ya sea por la ingesta de un alimento o un líquido que esté contaminado, ¿ya? Punto 1, seguridad alimentaria. Punto 2, la inocuidad alimentaria. Nosotros como manipuladores de alimentos tenemos que garantizar que ninguno de nuestros comensal tenga alguna enfermedad transmitida por los alimentos. Y eso se llama inocuidad alimentaria, perdón. Tenemos que garantizar que nuestros alimentos o lo que nosotros preparamos no tiene un efecto dañino para la salud. El punto 3, y un concepto no menor, es la contaminación cruzada. Me imagino que aquí este concepto ya lo han hecho, o sea, lo han escuchado anteriormente, que tiene que ver con la transmisión o transferencia de patógenos o de microorganismos entre alimentos crudos versus alimentos cocidos, ¿ya? Ya sea por utensilios, ya sea por un tema físico de manos o por superficies, ¿ya? Aquí básicamente es algo bien clásico, pero básicamente donde yo preparo o dispongo alimentos crudos, después no puedo disponer alimentos cocidos, ¿ya? Tiene que ver con eso, con evitar la contaminación cruzada entre lo crudo y lo cocido. Entonces, vamos con el primer módulo, que es salud, higiene y presentación personal. Aquí en el fondo, aquí tengo una imagen que dice que eres tu propia marca, y esto tiene que ver con que en el fondo lo que tú proyectas es lo que también se refleja en tu marca o en tu sello como emprendedor o como cocinería.
Si tu presentación es una presentación mala, obviamente no va a dar confianza para que un comensal o un cliente llegue a tu local y te compre tu comida, ¿cierto? Si yo estoy con pelo largo, con barba, desordenado, quizás sin polera, a lo mejor con hawaiana, probablemente nadie llegue. A diferencia que si yo estoy con un gorrito, con una polera institucional, probablemente, con pantalones, con zapatillas, con zapatos antideslizantes quizás, con una buena credencial, un buen delantal, ¿cierto? Afeitado en el caso de los varones, con el pelo tomado en el caso de las damas. Eso garantiza de alguna forma confianza a la vista. Eh, Existe un dicho antiguo en el fondo que tiene que ver con que como te ven, te tratan. Aquí básicamente algo muy parecido, como te ven, te compran. Si te ven sucio, no te van a comprar nada. Si te ven limpio, probablemente se acerque gente. Entonces, lo primero es el lavado de manos. Uno de los beneficios dentro de todo lo malo que produjo el COVID fueron ciertas prácticas como buenas que tienen que ver con higiene, y dentro de ellas está el lavado de manos. Si uno coloca como lavado de manos en internet, aparecen, por ejemplo, como esta gráfica que te dice cómo hacer el lavado de mano correcto, ya sea los movimientos que hay que hacer, la fricción, los tiempos, si ocupamos jabón o no, etcétera. Así que un correcto lavado de mano es el desde para comenzar a manipular alimentos. Entonces, el lavado de mano tiene que ser antes de llegar al trabajo y antes de manipular alimentos. Debe ser también durante cambio de tarea. Si yo estoy, yo estoy picando algún alimento y después voy a cocinar, debiese lavarme las manos en esa interfaz. Lavado de mano también después de ir al baño, por favor. Cada vez después de ir al baño, lávense las manos con agua y con jabón. Idealmente después de tocar el celular. El celular, la otra vez salió un informe que el celular es uno de los aparatos físicos con mayor cantidad de bacterias. Por lo tanto, no es menor. Después, idealmente, de rascarse la cara o la cabeza. El pelo también alberga mucha suciedad. Entonces, también si me rasco la cabeza, idealmente luego un lavado de mano. También después de terminar la actividad, cualquier tipo de actividad, si yo terminé de cortar, terminé de cocinar, terminé de pelar, lo que sea, un lavado de mano. Y también no menor, después de retirar la basura, ya que es un punto que también me va a tocar más adelante. Luego nos lavamos las manos, ¿cierto? Y ahora vamos con una higiene personal. Higiene personal, sí o sí, la gente que manipula alimentos debe estar con mascarilla, la mascarilla bien puesta, tapando la nariz y tapando la boca, y que sean desechables, que después de una hora y media, todo reventar, y ya máximo 2 horas, esa mascarilla se puede eliminar, ¿ya? Le cortan los elásticos, ¿cierto? Y la eliminan. También, toda persona que manipula alimentos tiene que estar con cofia o con gorro. Básicamente es por el pelo, ¿sí? Un hombre con pelo largo o una mujer con pelo largo tiene que tener el pelo tomado y ojalá con un gorro para evitar que la comida básicamente quede con pelos, ¿ya? Hombres afeitados, por lo mismo, por un tema de limpieza, ¿cierto? De higiene y también por el vector que es el famoso vape, ¿ya? Ropa de manipulación. La idea es que los manipuladores tengan un delantal idealmente, con unos zapatos, que no estén con hawaiana, que no estén con short, que no estén, digamos, como sin polera. Tienen que tener una ropa de manipulación. Y esta ropa no puede ser la misma con la que ustedes llegan al local ni con la que se van, ¿cierto? Tiene que haber una ropa particularmente especial de cocina, ¿ya? Evitar el uso de anillos, pulseras o aros o cualquier accesorio que se pueda caer a la comida. Lo mismo con las uñas. Las uñas no pueden estar pintadas y deben estar cortas, ya básicamente porque debajo de la uña también se acumula mucha basura. El tema de la uña es súper controversial. La uña, bueno, ningún tipo de pintura de uña, ni pintura diaria, ni pintura de esmalte permanente. El calor de la soya, de la temperatura, hace que el esmalte también se debilite o que la uña se debilite y se rompa y se quiebre en el fondo y que puedan caer pedazos de esmalte a la comida. Así que, por favor, uñas sin pintura y cortas. También sin accesorios, sin collares, nada que pueda caer dentro de la comida o que pueda generar un accidente. Tampoco sin heridas visibles. Si por ese motivo me corto un dedo, me tengo que hacer una curación, un parche y ponerme un guante de esos de hule, de goma, digamos, o guantes quirúrgicos para manipular alimentos. En ningún caso la herida va a estar en contacto con los alimentos. Por favor, eso es totalmente sancionado en el fondo. O sea, no puede haber una persona con una herida
tocando alimentos, porque al final la otra persona, ¿qué se va a comer? Entonces, ojo con eso. Un lavado de manos constante. Y obviamente, en el caso que además de lavarnos las manos queramos usar alcohol o alcohol gel, súper bien, de hecho se recomienda, después de un lavado de manos, ¿cierto? O una enjuagada con agua de mano, un chorrito, un spray de alcohol gel, ¿cierto? Para sanitizar, esperamos que se evapore y podemos seguir manipulando, ¿ya? Y obviamente ocupar guantes y que esto, si vamos a ocupar guantes, que estos guantes estén limpios y estén sin hoyo, que es como lo básico. En la higiene de manipulación de alimentos, primero que todo tenemos que fijarnos en la limpieza de utensilios, que los utensilios estén limpios, ¿cierto? Si vamos a ocupar un alimento que esté limpio, que la superficie esté limpia, que no tengamos contacto con dinero o con alimentos, la persona en el fondo que manipule alimentos, ¿cierto? No tenga contacto con dinero, ¿ok? La persona que se paga, en el fondo, que paga, no puede además servirte la comida o entregarte un trozo de carne o lo que sea. Tiene que ser gente aparte. También cuando manipulamos alimentos, idealmente no contacto con otros objetos. O sea, si yo manipulo alimentos, solo alimentos, digamos. No voy a encender, digamos, no sé, voy a entregar una bebida, o abrir el refri. Si yo estoy manipulando, ¿ya? Tampoco la persona que manipula no tenga contacto con la carne y partes del cuerpo. Es súper, en el fondo, bueno, y súper mal visto que una persona que esté cocinando se rasque, por ejemplo, la espalda y después sigue cocinando como si nada. La idea es que eso no suceda, por favor. Y obviamente la gente que manipula alimentos no puede estar comiendo ni tomando nada dentro del lugar mientras hace su trabajo de manipular, ¿ya? Y algo súper importante, por favor, no fumar ni cerca del espacio, ¿cierto? Imposible fumar dentro, tampoco fumar cerca y menos con la ropa de trabajo, ¿ya? Básicamente porque sabemos los contaminantes del humo de cigarro, sabemos lo tóxico que puede ser y recuerden que nosotros tenemos que garantizar el 100% de la inocuidad alimentaria. Por lo tanto, fumar está totalmente fuera de lo que nosotros queríamos lograr. Y lo otro, y que se ha visto y que ha sido una observación muy grande de la Seremi, es que el personal en el local solo debe ser el autorizado o el oficial. En este caso entiendo que se les va a pasar pulserita al locatario. Por lo tanto, gente sin pulsera, fuera del local. La idea es que yo no quiera ver adentro ni amigos, ni familiar, ni gente comiendo porque no quedaron silla afuera. Entonces, como es mi amigo o es mi familia, yo la meto para la cocinería. Totalmente denegado. La idea es que en el local solamente personal que trabaje en el local y que esté autorizado. ¿Ok? Ah, no sé si les mencioné, pero en la higiene personal también quiero recalcar el calzado. Estamos en verano, por lo tanto el uso de chalita o de hawaiana es bien común, pero para la gente que esté en manipulación de alimentos, por favor, un calzado adecuado, ¿ya? Por si se queda un cuchillo en el fondo, no pasen accidentes. Si hay agua en el piso, por favor, en caso de que esté resbaladizo, no se caigan, ¿ya? Así que también hay un dato como bien importante. Entonces, como tips de salud, yo soy, bueno, del departamento de salud, así que me interesa esto. Si un día se siente mal, que avise y que no vaya o que realice otras funciones. Si tengo tos, si tengo estornudo, si tengo algún virus porque estoy mal de la guata, por favor no manipule alimento y realice cualquier función o si es posible, quédese mejor en la casa. Yo no quiero que la gente... Para que no salga de ahí, po. ¿Perdón? Ah. Yo no quiero en el fondo que la gente que esté resfriada o que vaya a servir, me vaya a servir quizás, no sé, a ver un completo, la gente que me sirve el completo está estornudando, digamos, ¿sí? Entendemos un poco ahí lo poco amigable con la salud de alguien que esté estornudando, tosiendo encima de lo que te está pasando como alimento. Si presentamos diarrea o vómitos, también no manipular alimentos y ojalá estar lejos de todo lo que sea contacto con alimentos. Si tiene síntomas de COVID u otro, avise y no asista. Hay bastante, últimamente con el tema del cambio climático en el fondo y estas famosas lluvias que están de temporada, hay varios virus, hay varios enterovirus, muchos de ellos gastrointestinales, muchos también pulmonares, por así decirlo, por lo tanto, cualquier síntoma de algo que no esté bien, por favor avise y mejor no asistimos. ¿Ya? Entonces, ya tenemos una presentación personal acorde,
tenemos una higiene ya de lavado de mano, entonces estamos listos para empezar a producir nuestro producto. Dentro de eso está la limpieza, la desinfección y la sanitización. Les quiero aquí dar también unos conceptos clave. Limpieza solamente es eliminar el residuo visible. Cuando yo limpio la cocina, lo que hago en el fondo es sacar las migas del pan del mueble, ¿ya? Pero la sanitización tiene que ver con reducir el número de microorganismos. Y la desinfección es prácticamente eliminar el 100% de estos microorganismos. Entonces, para eso hay ciertos insumos, por así decirlo, que se deben de ocupar. El más común y que quedó como instaurado por el tema del COVID era el alcohol al 70%. Si yo quiero dejar un mesón, digamos, o un implemento limpio y desinfectado, basta que yo limpie el mesón de lo que es visible y luego con un pañito con alcohol le paso al mesón, ¿cierto? Para que quede impeque y podamos eliminar todos aquellos microorganismos que hayan quedado por ahí. ¿Sí? Aquí está la tabla que tiene que ver, por ejemplo, con el cloro. Para la gente que no tiene, por ejemplo, el cloro al 70%, también puede ser con cloro, que es el más ocupado. Y ahí básicamente hay que diluir 5 ml o una tapita de cloro en 1 litro de agua. ¿Perfecto? Ahí se hace una solución y con esa solución funciona para poder ahí desinfectar seguro el espacio físico al final. ¿Ya? Entonces, quiero recordarles que deben sanitizar y desinfectar toda la materia prima. Si ustedes van a vender lechuga, por ejemplo, o una ensalada de lechuga, tienen que sanitizar esa lechuga, ¿sí? La idea es que garanticemos el 100% de esta inocuidad alimentaria, ya que garanticemos la seguridad. Por lo tanto, tenemos que tomar todos los resguardos posibles. Los productos de limpieza, sanitización y desinfección deben estar lejos de los alimentos. Si yo en el local tengo, no sé, a ver, tengo en el mueble, tengo lechugas, quizás tomates que voy a ocupar al día a día, y además entre medio tengo una botella de cloro, una botella de detergente, de alguna insecticida o algo, eso no puede suceder. Los alimentos van por un lado y los insumos de limpieza van por otro. ¿Ok? Los artículos de limpieza deben estar en sus envases originales, o bien que estén súper bien rotulados, ¿sí? Básicamente porque a veces echan algún líquido de limpieza en otro envase y de repente se tiende a confundir. Entonces eso puede generar que en vez de que pensemos que estamos eh, ocupando un tipo de líquido, estemos ocupando otro. Y eso en el fondo puede ser mortal incluso en temas de cocina. ¿Qué ha pasado? Que en vez de alcohol en el fondo, en vez de rociar alcohol, rocían cloro. Y eso es brutal al final. Entonces, también tenemos que lograr bueno, hacer un manejo de gramajes y porciones por servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a servir, por ejemplo, 10 platos de lechuga, lo ideal es que la desinfección sea para 10 platos de lechuga, ¿cierto? No saco nada con desinfectar 50 platos de lechuga si al final yo voy a solamente a servir 10. Entonces ahí tiene que ver en el fondo con un poco el cálculo que ustedes como locatarios puedan hacer de la salida de sus productos, para que vayamos en el fondo desinfectando lo que vayamos a ocupar, ya, o en el fondo algo aproximado. Ricardo, María Pía Álvarez tiene una consulta. ¿Ya, ok? ¿Me la haces tú, Bastián? No estoy leyendo ni nada. ¿Me escucha? Ahí sí, 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 sí. Lo que pasa es que en algún momento tú dijiste que se podía desinfectar con alcohol alguna Correcto. superficie, pero dijiste con alcohol y un pañito. ¿Se pueden ocupar pañito o solamente Nova? No, la nova no. O sea, a ver, a ver, lo que pasa es que son dos usos diferentes. La nova es básicamente un papel absorbente, por lo tanto deja mucho residuo. Lo ideal es que en ciertas cosas no ocupemos nova. El paño sirve, pero tiene que ser el paño solamente para eso, no es como el paño, Amarillo. claro, que en el fondo si ese paño es para desinfectar, sea ese paño es para desinfectar en el fondo. No que ese paño sea para secarse las manos, para desinfectar, después para secar no sé qué cosa.
La idea es que tengamos eso como bien ahí separado. Ya, y el papel entonces, o sea, la nova, podríamos decirlo así, es como más para secar o para secarse las manos, no para limpiar superficie. De hecho, justamente es para secarse las manos. ¿Sí? Yo me lavo, me seco las manos y desecho. ¿Por qué? Porque Sí. en el fondo el pañito, como el paño de cocina clásico que tenemos en la casa, lo tenemos, de hecho deberíamos cambiarlo a cada rato, pero ahí lo más higiénico es la nova al final. Ya, No eso se era. seca y se elimina, porque el pañito al final se seca, queda ahí, se vuelve a secar, se vuelve a secar. Entonces al final como que algo de nunca acabar con el pañito de cocina. Ya, entonces, papel de cocina. Sí, Muchas sí, sí. gracias. Y uno se seca las manos, seca algún mesón porque se cayó un líquido, por ejemplo, y chao a la basura. Ya, gracias. Bueno, entonces también la idea es evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, que tiene que ver con la desinfección. También prevenir la contaminación cruzada. Y en ese sentido vamos a identificar más adelante, vamos a hablar sobre la identificación de puntos críticos. ¿Ya? También vamos a hacer un manejo de control de temperaturas de producción, cocción y servicio. ¿Cierto? Sobre todo en las temperaturas de almacenamiento, lo que es congelación, refrigeración, que son como temas bien sensibles en la cocina. También en el caso de los food truck, me parece que se les pide un programa de control de plagas. Así que ojo también y ténganlo por cualquier cosita. ¿Ya? Si no lo tienen, traten de buscar ahí alguna empresa que le pueda hacer un control de plagas y que los deje ¿cómo se dice? Como acreditado. ¿Ya? Si yo como locatario ofrezco algún servicio para personas con alguna alergia alimentaria, por ejemplo, o solo veganos o vegetarianos, por ejemplo, ojo con los utensilios y con las líneas de producción que ocupemos. Si yo, por ejemplo, estoy ofreciendo un plato para una persona vegana que no come nada de carne y corto con el mismo cuchillo que yo corté la carne, ¿cierto? Va a ser un tremendo problemón para esa persona. Entonces, si yo voy a ofrecer un servicio para una persona que tiene alergia o que es intolerante o simplemente no consume carne, tengo que garantizar que toda la trazabilidad de ese producto sea en relación a eso, ¿ya? Así que ojo con eso. Y obviamente el correcto uso de utensilios y equipos de cocina. El cuchillo para cortar, la cuchara en el fondo quizás para líquido, para revolver. Tratemos de no de no ocupar para cortar los tenedores, por ejemplo. Estamos hablando siempre en lo que es como producción y lo que es como manipulación de alimentos. ¿Ya? Entonces, ya que estamos vestidos, ¿cierto? Tenemos cierta higiene, ya tenemos como el mesón limpio, vamos entonces ahora con el flujograma de producción. Y esto tiene que ver un poco con cómo ordeno yo el stand para que tenga solamente una línea de servicio. Entonces, el flujograma de procedimientos es diferente al flujograma de producción. El de procedimiento es, primero, para yo ofertar un producto tengo que ir a comprar, luego lo tengo que almacenar, luego lo tengo que producir y luego lo sirvo. Y ese es un servicio que es unidireccional. Yo compro, almaceno, manipulo en el fondo y sirvo. Y luego yo entrego el producto terminado. Entonces, por ejemplo, esto aplica lo mismo que este ya es el flujo, digamos, de manipulación, que ahí como ustedes ven, la persona, bueno, en este caso el hombre, entra a la cocina, saca del refri lo que está almacenado, limpia, me imagino, como que algo hace, después lava, después manipula, después cocina, y después sirve y después uno come. Esa es la idea, que sea como un flujo unidireccional, que no que donde uno sirve hayan alimentos crudos, ni donde yo manipulo alimento esté el alimento sucio, por ejemplo. La idea es que podamos generar una suerte de una línea de manipulación o de proceso para garantizar la inocuidad. El alimento crudo va por un lado y va avanzando de acuerdo a su producción para llegar a la parte cocida, y que de ahí no se devuelva ni llegue un alimento crudo. ¿Vale? Entonces, vamos al proceso de compras. Lo primero que todo es que nosotros vamos a ofrecer un servicio para mucha gente, ¿cierto? Probablemente sean cientos y cientos y a lo mejor miles de personas que estén esos 3 días en el trapiche dando vueltas y con hambre y con sed. Por lo tanto, las posibilidades de que yo, al manipular mal un alimento y genere un brote o algo, la verdad es que son altas. Los días están de mucho calor,
por lo tanto, eso ayuda a que los microorganismos como que crezcan mucho más, sean mucho más agresivos, por lo tanto, es importante que ya desde la adquisición de los productos sea como bien responsable. ¿Qué significa eso? Fácil, que compremos en distribuidores certificados de mercado formal, idealmente para darle como el sello más local, con proveedores locales, ¿cierto? Que nos aseguremos de la procedencia, que el transporte, si yo por ejemplo voy a ofertar carne, que el transporte de las carnes sea refrigerado, sea en congelación, ¿cierto? Que yo sepa que esa carne se almacenó en un lugar seguro y no estuvo en el piso con los perros, ¿cierto? Como que preocuparnos de que la trazabilidad de lo que yo compro esté como en buenas condiciones y cumpla lo mínimo, ¿ya? También algo importante, tenemos que asegurarnos la cadena de frío si queremos, o sea, al momento de comprar alimentos congelados o en el fondo refrigerado. Yo no puedo comprar en el fondo una carne congelada o un congelado, papas fritas, por ejemplo, si yo sé que esas papas fritas en un momento tuvieron a todo el sol, por ejemplo, ¿ya? Y ahí básicamente se puede saber con la cristalización. Cuando yo, bueno, no sé si le ha pasado, pero cuando el refri les queda mal cerrado, uno abre y hay como escarchita en el refri, como que se genera una escarcha, ¿cierto? En cambio, si, por ejemplo, el refri estuvo bien cerrado y uno abre el refrigerador, no hay esa escarcha. Por lo tanto, la escarcha es sinónimo de romper la cadena de frío, como dato rosa al final. Si yo compro un producto congelado y tiene escarcha, por favor que se lo cambien, ¿ya? Eso significó que en algún momento esa cadena se rompió y generó esta escarcha. Garantizar la cadena de frío desde el proveedor hasta el local, ¿cierto? Que tiene que ver con el transporte y que sea un transporte seguro. Si vamos a comprar alimentos cárnicos que sean certificados por el SAC, por la Seremi o por el SESMA, ¿cierto? Y que cumplan el reglamento sanitario del alimento. O sea, si yo tengo un producto cárnico que está autorizado por el SAC es porque cumplen las normas. Pero fijémonos en las certificaciones, ¿cierto? Estamos en una comuna que en el fondo igual es como, tiene un componente urbano, pero también un componente muy importante que es rural. Por lo tanto, ojo con si le compramos a alguna persona, que le compremos verduras que crezcan a ras de tierra y que estén regadas, por ejemplo, con agua de pozo o con agua de canal. ¿Ya? Así que ojo con eso. Según yo, hay pocas, ya prácticamente ni se riega con agua de pozo o de canal, justamente por el tema de la contaminación. Pero tampoco nos podemos asegurar. Entonces, si vamos a comprar algún amigo, algún conocido que tiene plantaciones, no sé qué, asegurémonos de que estas verduras no fueron regadas con agua de pozo o de seque al final, o de canal. ¿Ya? Comprar también de acuerdo a la capacidad de almacenaje. Si yo tengo un congelador que aguanta 100 kilos y yo compro 200 kilos, ¿qué voy a hacer con los 100 kilos que no me caben en el congelador? Entonces también seamos como inteligentes al comprar para no tener pérdidas. Dentro de esto la idea es hacerlo lo más utilitario posible y eso tiene que ver con disminuir al mínimo las pérdidas. Y si yo compro más de lo que tengo para producir o lo que tengo para guardar, voy a generar pérdidas que van a ser como pérdidas invisibles, ¿cierto? Lo otro fundamental es que al momento de comprar seamos capaces de reconocer materias primas en mal estado, ¿cierto? Tiene que ver con el color, con el olor, con la textura, temperatura, empaque, etiquetado del producto. Así que por ese lado como que harto cuidado al momento de recibir estas materias y que tengan un buen estado, ¿ya? Recordemos que en el fondo la calidad no es sinónimo de inocuidad alimentaria, ¿sí? Una carne de buena calidad nutricional, porque fue una carne que fue en criadero de, no sé, algo orgánico, basta con que esa carne perdió su cadena de frío, se almacenó en un lugar malo, y esa carne ya no sirve, por muy o de mucha calidad que haya sido, ¿ya? Entonces, no porque la marca de mi alimento sea una marca como buena, voy a dar por sentado que ese alimento también es bueno y es inocuo, son cosas súper diferentes. El almacenamiento, bueno, almacenar en lugar especialmente destinado para ellos. Si es un lugar para almacenar alimentos, que sean alimentos y que no sean productos de limpieza o bebestibles, ¿cierto?
o ropa o lo que sea. Y tratar de almacenar alimentos por separado, lo perecible por un lado, lo no perecible por otro lado, productos químicos por un lado, los productos de aseo también por el otro, ¿cierto? Tienen que fijarse que los congeladores congelen, y ahí va entre -0 a -18 grados Celsius, que el refrigerador realmente refrigere. Ojo con el traslado de repente de estas maquinarias. Sobre todo, bueno, se sabe en el fondo que lo que es refri o lo que es congelador, la idea es que no se devuelva ni nada, y que necesita un tiempito como para que el líquido se estabilice y pueda andar funcionando bien. Así que ojo con los movimientos muy bruscos y darle el tiempo para que realmente congele, ¿ya? Si tienen dudas, basta que se compren un termómetro, el de la casa, que ocupan cuando algún niño está enfermo o lo que sea, que lo tienen adentro, y si es congela debería estar menor a menos grados Celsius, ¿sí? También es importante monitorear el correcto funcionamiento de los equipos. Si yo tengo un refri con alimentos, la idea es que yo monitoree constantemente si ese refrigerador realmente está haciendo su trabajo, ¿ya? Básicamente por la contaminación y por no perder los insumos, ¿sí? Y también limpiar y desinfectar los refrigeradores, sobre todo cuando estos se manchan, ¿sí? Principalmente me refiero a lo mejor a las carnes o algunas verduras que gotean, algunas frutas también que generan líquidos, ¿cierto? Y que de repente se filtran por la bandeja del refri. Entonces, como que también si se ensucia, por favor limpiemos y que quede como súper limpio. Los equipos tienen que estar por lo menos a 15 centímetros del suelo, de la tierra. Las veces anteriores lo que se hacía es que la misma organización provía del fondo de un suelo que era con pallet, creo, y arriba le ponían como como un piso de goma, como impermeable, una cosa así. En esta ocasión va a ser igual, va a ser similar. Se va a proporcionar de una tarima que deje los centímetros separados, los que tú dijiste, Claro. y también con un piso lavable. Ya, entonces con ese detalle estamos perfectos nosotros. Idealmente el piso que sea con cubierta lavable, lo que dijo Bastián. Si se cae algún líquido o algo que sea fácil de limpiar, que no quede adherido tipo alfombra, ¿cierto? La idea es que sea todo como súper fácil de limpiar, todo antioxidante, ¿cierto? Los mesones que idealmente sean de acero inoxidable, justamente por los líquidos, por los microorganismos, que sea fácil de limpiar. Pensemos en el fondo que nosotros, hay gente que va a comer lo que uno va a cocinar, por lo tanto hay que garantizarle inocuidad, ¿ok? Si son bodegas secas en alimentos que son no perecibles, que la bodega la pega, que estén bien cerraditas, ¿cierto? Que no haya posibilidad de que se meta el trapiche, una parte muy rural de lo que es la comuna, hay harto animalito de día y de noche, por lo tanto, si hay comida, eh, es un imán para ciertos tipos de animales, roedores, etcétera. Por lo tanto, todo lo que sea bodega seca, que quede como al exterior, y quede como bien cerradito para que evitemos como ese inconveniente, ¿sí? Y lo otro es que almacenemos también los alimentos con sus envases originales, ¿sí? Si son, a ver, por ejemplo, a ver, vamos al ejemplo de las carnes. Las carnes vienen siempre con su envase, pero la idea es que la carne siempre esté con su envase original, no en una bolsa, por ejemplo, de supermercado, una bolsa plástica X, ¿ya? La idea es que todo esté completamente en su envase original. Entonces, para almacenar en un refrigerador de casa, la idea es que esto lo podamos como extrapolar a un refrigerador como industrial, ¿cierto? La idea es que en la primera, en un refrigerador de casa pensemos que la parte de arriba siempre es congeladora. Entonces arriba va como la puerta de los congelados. Luego en la primera repisa superior, alimentos cocidos, listos para el consumo. Ahí está como el alimento ya preparado. Llegar, sacar, calentar y entregar. En el segundo, alimentos preelaborados. Significa que aún falta un último paso para que esté listo. La tercera de abajo, alimentos crudos, verduras o frutas. Luego el de más abajo, las carnes crudas. Y básicamente tiene que ver las carnes porque generalmente gotean. Entonces, si ponemos las carnes en la primera repisa, la sangre va a gotear todas las repisas de abajo. Así que la idea es que las carnes siempre vayan como casi al final. En la quinta también los pescados en proceso de descongelación. Todo lo que esté descongelado también abajo, ¿ya? Y si el refrigerador cuenta con cajón, pueden poner ahí también las frutas y verduras. En los refrigeradores de casa las verduras van como el cajón.
y es justamente porque se encuentran como aparte de todos los demás alimentos, ya sea crudo o cocido. Entonces ahí también los protege. Y ordenemos la bodega o el refrigerador bajo el sistema FIFO o FEFO, que básicamente tiene que ser con, bueno, eso sigue en inglés, pero tiene que ser con que lo primero que entra es lo primero que sale, ¿ok? La idea es que lo que primero que entra no se vaya acumulando al final, sino que vayamos dándole esta suerte como de rotación, que lo primero que yo dispongo va saliendo primero y así vamos haciendo como la secuencia de paso. Ahora, ¿qué pasa si se corta la electricidad? Esperemos que no pase. Pero, por ejemplo, solamente dato freak, el refrigerador mantendrá fríos los alimentos durante aproximadamente 4 horas si se mantiene cerrado, ¿ya? Y el congelador por lo menos mantendrá 48 horas si permanece la puerta del congelador cerrado. Por lo tanto, si se corta la luz y el refrigerador está cerrado, tengo 4 horas para poder buscar una solución con respecto a eso, ya sea trasladar los alimentos al lugar de origen, ¿cierto? O viceversa. Pero tenemos tiempo de acción, ¿ya? Así que en el fondo se corta la luz, ustedes cierran los refrigeradores, ven si hay solución y de acuerdo a eso siguen entregando alimentos. Si no, si lo abren, van a perder esta temperatura y en vez de durar 4, puede que dure 2. ¿Ya? Entonces, ojo con si se corta la luz. Pero lo bueno es que si se corta, mantengan la calma porque hay tiempo para poder generar como acciones. Entonces, ya En este compramos... caso, a mí me gustaría aportar algo. En este caso, y que no tiene que ver quizás con esto, pero sí con la electricidad. En el caso de que haya algún corte eléctrico, va a haber sistema eléctrico individual para todos, ¿ya? Por lo que en el caso que haya algún corte, va a ser solamente en su puesto. Siempre va a haber gente, y siempre hay gente de nosotros en los eventos que están de cierta manera recordándole todo esto que Ricardo le ha dicho, ¿cierto? Que se pongan quizás alguna cofia o que ojo con que esté todo limpio, pero también nosotros estamos girando alrededor de ustedes y en el caso de que haya algún problema, como muchos ya han participado en otros eventos, tienen que indicarnos a nosotros cuál es el problema, en qué puesto, nosotros nos acercamos, hablamos con la persona, que va a haber una persona todo el día, todos los días, pendiente a solucionar cualquier corte de suministro eléctrico o algún percance eléctrico. Entonces, en el caso de que eso pase, nosotros vamos a estar ahí para que ustedes puedan informar. Perfecto. Entonces, ya compramos y almacenamos, así que ahora vamos a producir. Entonces, la idea, esto es la idea es que les sirva también como para empezar como a mejorar y estandarizar y quizás también subir como el estándar de lo que ustedes ya hacen. Lo primero es tratar de distribuir 4 áreas dentro de la cocina para la manipulación. Un área limpia, un área sucia, un área para alimentos crudos y un área para alimentos cocidos. Y que ojalá sea unidireccional. Entonces, yo tengo un área sucia, ¿cierto? Que dispongo el alimento sucio, lo lavo, lo pongo en el área limpia, luego lo manipulo porque está crudo en el área cruda, y luego ya hay un espacio para un área de alimentos cocidos. ¿Ya? Seguir la norma FIFO, ¿cierto? Lo que hablamos hace un ratito atrás, lo primero que entra es lo primero que sale. Ya eso es fundamental para que haya una rotación de alimentos. Luego, las superficies donde yo voy a preparar los alimentos deben ser superficies lisas y de materiales que resulten fáciles de limpiar, como los mesones de acero inoxidable. La idea es que yo no prepare alimentos encima de un mueble de ladrillo o de madera nativa, ¿cierto? Con hartos como rugosidad. La idea es que sea una superficie lisa, lavable, ¿ya? Idealmente, se dice que ojalá cada área cuente con sus propios utensilios, sobre todo lo que es crudo versus lo que es cocido. Pero en el caso de no ser así, porque también hay que pensar que un stand no es un restaurante ni nada de eso, la idea es que si yo ocupo un alimento o sea, un cuchillo para un alimento crudo, después lo lave y lo desinfecte para ocuparlo en un alimento cocido. ¿Ya? Limpiar y desinfectar superficies de manera constante y después de cada uso. Lo mismo para los utensilios. Y aquí está lo que me preguntaban también antes. No limpiar con toalla de papel los mesones ni tampoco los utensilios, porque hay riesgo de diseminación de microorganismos. ¿Ya? La toalla no limpia, como que la toalla, bueno, la toalla de papel es para absorber, porque es un papel absorbente, no es para limpiar.
Al limpiar, en vez de limpiar como el microorganismo de alguna forma, lo que hacemos es como esparcimos la suciedad. Entonces la toalla de papel solamente para secar manos, secar mesones que estén muy húmedos y a la basura, ¿ok? Controlar la temperatura de los alimentos durante la elaboración, ¿sí? Si yo necesito hervir un alimento por X motivo, la idea es que el alimento hierva y no esté a una temperatura ni muy alta, tampoco ni muy baja, sino que temperatura para que se pueda hervir. Controlar el manejo y eliminación de la basura generados. Se debe sacar la basura del local y todo debe quedar correctamente cerrado. Y los basureros con tapa. Este es un punto que lo voy a hablar un poquito más adelante en una diapositiva, pero básicamente al producir, botamos pérdidas de alimento en la basura y esa basura debe estar con tapa. Y ojalá, bueno, con tapa y con bolsa de basura, ¿ya? Y en el caso de los food truck, ver el tema de control de plagas, justamente por el tema de la eliminación de los desechos, ¿ya? Ricardo, me gustaría agregar con respecto a eso, que en las bases de postulación que ustedes leyeron antes del remate, ¿cierto? Aparte de hablar que habían 2 capacitaciones obligatorias, siendo una de esas esta capacitación, se hace referencia al equipamiento del stand y en donde dice que cada espacio debe tener un depósito para basura de material lavable con tapa y bolsa. Buenísimo. La disposición de desechos. Toda la basura generada debe depositarse en bolsas cerradas y exclusivamente en los contenedores habilitados por la organización. Y la limpieza final también, al terminar el evento, el locatario debe retirar todos los residuos y dejar el espacio completamente limpio. Incumplir esta obligación se considerará una infracción gravísima. Perfecto. Bueno, yo no sé, bueno, anteriormente, los eventos anteriores, si la Seremi fiscaliza un local y no cumple, la Seremi solamente cancela y, ¿cómo se dice? Cierra el local, digamos. Por lo tanto, el local o la persona responsable del local tiene que responder frente a esa infracción. Ya lo clausura, esa es la palabra. Clausura solamente el local. Por lo tanto, es importante porque han tenido locales clausurados justamente porque la gente no sigue las normas que se les sugirió o que se les recomendó. Así que también ahí es probable. Temperaturas mínimas de cocción, por ejemplo, de carnes. Bueno, esto ya más técnico, pero por ejemplo, si yo tengo una carne y meto un termómetro, por ejemplo, ya con 74 grados, ya una temperatura mínima segura de cocción. Y va a permitir en el fondo que no genere una infección o una enfermedad al consumo. ¿Sí? Ahora, como sale la foto, en todo momento el manipulador de alimentos debe tener y cumplir con todas las medidas de higiene. Tenemos que garantizar que la alimentación sea totalmente inocua. Una vez descongelado el producto, no se puede volver a congelar. Ya esa es como regla ya de súper básica, pero nunca está de más decirla. Descongelar en refrigerador, ¿cierto? En la parte baja, o bien bajo el chorro de agua corriendo. No en una olla con agua, ni en un balde, ni nada. Tiene que ser con agua corriendo. Por un tema de recursos naturales, yo sugiero que sea en refrigerador y no desperdiciando agua, descongelando algo, ¿ya? Evitar la contaminación cruzada con las famosas áreas de producción, limpia, sucia, cruda y cocida. Eliminar al mínimo las enfermedades que puedan traer los alimentos junto con la desinfección. Proteger alimentos perecibles, ¿cierto? Que son aquellos alimentos que tienen fecha de caducidad y que probablemente vienen con agua, por lo tanto, se pueden deteriorar más rápido, ¿ya? Recordar que el personal que está en la preparación de la alimentación no puede tener contacto con dinero. Básico. No permitir el ingreso de animales, mascotas o personas ajenas al local. Actualmente el trapiche es un sector que es súper como amigo de los animales, que hay muchos perritos, gente va con sus perritos, pero los locatarios y la gente que trabaja o en el local no puede tener a sus mascotas adentro, ni sus mascotas ni cualquier animal de afuera, ¿ya? Servicio y distribución de alimentos. Ahora vamos a servir el alimento, ¿ya? Controlar la higiene del personal que sirve el alimento, el lavado de manos, mascarillas, guantes, uniforme en general.
Acuérdense que queremos garantizar la inocuidad y yo no quiero, por lo menos personalmente, me dolería la guata si veo que la persona que me sirve el alimento, ¿cierto?, está con un pésimo aspecto personal, está sin un uniforme claro, está tosiendo y a la vez me sirve el alimento, ¿cierto?, o tiene las uñas negras, por ejemplo. Así que por favor ahí conservemos un poco la higiene. Utilizar utensilios limpios y sanitizados. Bien, lo que conversamos también antes, ¿cierto? Si por ese motivo vamos a tener comida preparada en contenedores, estos tienen que estar limpios también y tienen que tener la temperatura adecuada. Si yo quiero un mantenedor de temperatura, tiene que mantenerla. Si quiero un enfriador de alimentos, tiene que enfriar. Así que ojo con el funcionamiento, ¿ya? Así que prueben la corriente, prueben si la cantidad de corriente del local les da para tener la cantidad de maquinaria que ustedes piensan que pueden llevar. Así que ojo con eso, ¿ya? Al momento de servir, por ejemplo, la comida en los contenedores de temperatura, se debe revolver, ¿ya? No se debe recalentar en microondas ni nada de eso, sino que hay que revolver porque la temperatura del fondo está más caliente que la que está arriba, por lo tanto, revolviendo solucionamos el tema, ¿ya? Y si la comida está fría o se enfría, nunca mezclar con comida caliente o recién preparada, por favor. Puede que sea una práctica que a lo mejor se puede hacer porque dentro de la ingenuidad como que no se ve tirado las mechas, mezclar, no sé, a ver, mezclar un puré que esté frío con un puré que esté caliente. Pero como hay tiempo de preparación de eso, probablemente el puré frío ya se contaminó con algo, por muy inocuo que sea, por lo tanto no corresponde que lo que está recién saliendo de la olla se contamine. Como les dije antes, si tenemos estos mantenedores, fijarnos que los equipos mantengan la comida, ¿cierto? Si vamos a ocupar equipos de frío, que enfríen, ya el recalentamiento. Recalentar todos los alimentos cuya temperatura baje los 60 grados Celsius y los que han permanecido por más de 2 horas a temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para recalentar los alimentos hay que tener cierta consideración. Que la temperatura baje los 60 grados Celsius, es decir, que ya esté un poco tibia, o que haya permanecido por más de 2 horas a temperatura ambiente. ¿Ya? Son dos requisitos para el recalentamiento. Lo ideal es que todo esté listo y dispuesto para ser servido o preelaborado. Por ejemplo, si alguien quiere vender pizza, yo a esas pizzas individuales, yo hago la pizza, la formo, la embalo, la sello y la pongo en el refrigerador, ¿cierto? Y quien me compra una pizza, yo recién ahí, ¡pum!, al horno, ¿sí? La temperatura de recalentamiento debe ser por lo menos de 74 grados o más y por lo menos 15 segundos, ¿ya? En un microondas, la temperatura de recalentamiento será de 90 grados Celsius y se deberá dejar reposar antes de sacarlo del equipo. El microondas, como dice su nombre, calienta a través de microondas. Por lo tanto, el alimento generalmente tiende como a tener como esta sensación de que está explotando dentro del microondas. Y eso es justamente porque genera estas ondas que a través de esto se calienta el alimento y produce como estas pequeñas erupciones. Por lo tanto, una vez que recalentamos, hay que revolver, dejar reposar un poco y luego servir. Lo otro importante es el transporte seguro. No se puede preparar nada en los lugares y eso es algo que lo han recalcado muchas veces. Si yo voy yo voy, por ejemplo, no sé, vender ceviche, por ejemplo. Yo no puedo llegar con el pescado entero y trozarlo y picarlo en el local. Tiene que venir todo listo desde afuera, desde el lugar de origen. Y por ende, eso debe venir en un transporte seguro que asegure la temperatura, ¿cierto? Que asegure que enfríe y que no venga el pick-up de una camioneta con temperatura ambiente, con el aire entrando por todos lados, ¿sí? Así que ojo con eso, un transporte que sea idealmente cerrado y firme, cosa que todo lo que traigan venga ya listo y el transporte no sea un problema ni un riesgo para este alimento. Y ya entregando bien los alimentos, que también fue algo que nos generó mucho ahí el COVID, y me quiero aprovechar de esto también, es que al momento de entregar los alimentos, idealmente que haya una distancia entre el manipulador y el comensal, ¿cierto? Actualmente a veces ponen como unas mesas, como unas cintas, los letreros,
que hay una cierta distancia, cosa que el comensal no tenga la necesidad de meterse adentro del local para poder sacar lo que quiso comprar, sino que todo esté como bien delimitado, ¿cierto? Para la seguridad de ellos y también de ustedes como locatarios. Utilizar elementos de protección personal bien puestos. La mascarilla, que tapando nariz y boca, ¿cierto? No a media cara, ni en el cuello, ni en la cabeza, ni en nada, sino que todo bien puesto. Utilizar guantes limpios y en buen estado, ¿cierto? Que donde vamos a entregar el alimento sea una superficie limpia, que no sea un mesón cochino, ni con tierra, ni a ras de tierra, sino que sea como un mesón que sea como acorde. Y utilizar vajilla y utensilios limpios. Y ahora, lo que hablábamos antes, el manejo de desechos o basura, ya generamos nuestro alimento, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que nos pueda generar, ya de alguna forma lo consideramos basura. Los basureros, como dijo Bastián, tienen que tener tapa y disponer de bolsa, y como dato, solamente llenarlos hasta 3/4 de su capacidad. No que el basurero rebalse en basura, sino que tratar de cambiarlo, ojalá cuando llegue a su capacidad y listo. No forzarlo más, ¿ya? Todos deben tener bolsa de basura y todos deben tener tapa, ¿ya? En el caso que algún basurero se ensucie, porque quizás tiramos bolsas con comida, con carne, con sangre, con lo que sea, ese basurero tiene que lavarse, no puede quedarse así sucio dentro del local, ¿ya? Y ahí fácil, se escobilla, se enjuaga y se desinfecta. No hay mucho más que eso. Al final del día, como dijo Bastián, también sacar la basura del local, las bolsas deben estar bien amarradas y en el lugar habilitado para ello. No dejar basura arriba de un auto, colgado con un clavo en el árbol, por ejemplo. No, tiene que estar todo bien ahí ordenado. Básicamente eso va a garantizar que sigamos con una inocuidad alimentaria, ¿ya? Ahora, con temas de desechos y basura, también es importante darle un valor agregado a esto, y tiene que ver con el plus que ustedes como locatarios pueden generar, que tiene que ver con la conciencia ambiental o la conciencia como alimentaria, que tiene que ver con el uso de insumos compostables, con insumos reciclados, con una responsabilidad ambiental. Y aquí en este punto voy a dar un discurso un poco clave que tiene que ver con el desperdicio y las pérdidas de alimentos, ¿ya? Me imagino que han escuchado el concepto de pérdida y desperdicio de alimentos, ¿sí? La pérdida de alimento es cuando el alimento sufre pérdida, obviamente, pero hasta que llega al consumidor, al consumidor, digamos. Si pensamos en algo más grande, la pérdida se hace hasta llegar a la feria, ¿sí? En la feria hay pérdida, cuando te cortan, por ejemplo, el coliflor, te sacan el tallo, etc. Ya, eso es pérdida. Desde la feria a que uno se lo coma, ya son los desperdicios. Por lo tanto, si queremos tener un negocio de alimentación que sea eficiente en sus recursos, tenemos también que garantizar, disminuir las pérdidas y los desperdicios de alimentos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, con compostaje, obviamente, quizá los plásticos, evitando los plásticos de un solo uso. Bueno, por ley ya no se pueden ocupar plásticos de un solo uso. Bombillas, bolsas plásticas, tampoco tenedores, ¿cierto? Tampoco cuchillos plásticos, esos clásicos de cumpleaños. La idea es que eso no se puede. Si por ese motivo llegan a fiscalizar, también entraríamos en una infracción, ¿ya? Por ley no se puede entregar bolsas plásticas y tampoco se pueden ocupar plásticos de un solo uso. Entonces, este punto de ocupar otro tipo de insumo y de acercar al local a una responsabilidad alimentaria es bastante interesante y genera un valor agregado y eso. Personalmente, si estoy entre la elección de dos locales, elijo el que tiene más responsabilidad ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Ricardo, con respecto a eso, las bases también se indica esto. Ya la normativa aplicable es la de la ley 21.368, la cual regula la entrega de plásticos de un solo uso. Perfecto. Hay prohibición de bolsas también, que se exige el cumplimiento de otra ley también que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, que es la 21.100. Y la prohibición de envases de vidrio, eso es súper, súper importante,
por un tema de seguridad también, que no se pueda vender envases de vidrio. Ya esto, quiero que todas las personas que estén aquí tomen conciencia de esto, porque la última vez que tuvimos un evento masivo, también tuvimos problemas por eso. Ya la sanción o el incumplimiento de esto también se puede generar una clausura inmediata del stand por parte de la municipalidad. Así que no es necesario que vaya el Ceremi a fiscalizar la venta de las cosas prohibidas, sino que también se puede hacer desde el área municipal para que tengan, por favor, especial cuidado con eso. Sí, súper bien. Yo creo que eso es un buen punto. Hay opciones de poder hacer las cosas mejor. Creo que hay que aprovecharnos de darle una oportunidad y un segundo giro a esto. El valor agregado que le podemos dar a nuestros locales con este tipo de acciones son fundamentales en lo que viene y tenemos que ya empezar como a, a pensar un poquito en el del frente o en el del lado. Así que por ese lado, súper. Entonces, ya hicimos prácticamente todo, así que ahora podemos entregar el producto ya terminado. Ah. Y ahora, obviamente, viene que ya entregamos el producto, tenemos que lavar todo aquello que nos quedó cochino. Y tiene que ver un poco lo que hablamos antes, ¿cierto? Una limpieza, que básicamente es lo que de repente se dice como el desconche. Luego tiene que haber un lavado, ¿cierto? Y luego una desinfección. Sobre todo de lo que es como implementos, utensilios que vamos a seguir ocupando en otra oportunidad, ¿cierto? En otro momento. Entonces aquí también lo mismo, después de que ya terminamos nuestro quehacer del día, ¿cierto? Hay que limpiar, hay que sanitizar, hay que desinfectar los mesones, los utensilios, los refrigeradores, todo aquello que ya está en contacto con alimentos de la jornada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien, pero uno de los beneficios de la limpieza, hay que ver la limpieza y la desinfección no como un problema o como una acción que da flojera hacer, sino hay que verla como algo fundamental dentro de este proceso. Básicamente la limpieza contribuye a la higiene y a la calidad de los alimentos. El consumidor percibe y valora la higiene. ¿Quién va a ir a comprar un alimento con un gallo que te sirve en malas condiciones, en mal aspecto y en un mal lugar? Nadie. También mejora el entorno, previniendo olores desagradables, insectos, roedores. Estamos en el trapiche, así que ojo con el tema de los animalitos. También ayuda a conservar los equipos y utensilios, lógico, ¿sí? Y también sirve para la limpieza y la duración de la maquinaria, que a veces es más grande de la que ocupamos. Algún fondo, alguna olla especial, etcétera. Lo otro es el tema de las freidoras. Bueno, esto no está ahí en la diapo. Tiene que ver con el aceite, ¿ya? Ojo con el aceite extremadamente reutilizado, ¿ya? Lo ideal es que el aceite dure máximo una jornada, sobre todo si le están dando papas fritas o algo frito todo el día, ¿ya? Ojo con la eliminación de ese aceite. Ese aceite actualmente ¿cómo se llama? En el punto limpio de la comuna reciben aceite. Por lo tanto, ojo con la eliminación de eso, por favor, no lo boten al piso, ni al canal, ni a la llave, nada, ¿ya? Todo ese aceite va en envase de vidrio y se dispone en el punto limpio de la comuna, por favor, ¿ya? Por un tema de conciencia ambiental, ¿ya? Y además que a nadie le gusta comer papas fritas con un aceite frito de hace una semana, así que por favor también ojo con eso y bien consciente, ¿ya? Está bien abaratar costos, pero también es importante tener ciertas reglas y cierta conciencia. Y módulo 5, documentos y registros. Esto también es súper importante, sobre todo pensando en que probablemente, Bastián, si me ayudas, ¿cuánto hay una capacidad máxima de personas dentro del stand, dentro del local? La verdad es algo variable. Nosotros apelamos a la conciencia también del espacio, que vendrían a ser puestos de 5x4. Así que en esos 20 metros cuadrados no deberían haber más de 5 personas. Lo que no imposibilita a las cocinerías a tener personas afuera, por ejemplo, ordenando una fila o yendo a dejar productos desde el mesón hacia adelante, ¿cierto? Claro. Idealmente en el momento en el que está funcionando y dentro del stand. O sea, nosotros entendemos que quizás el viernes va a ir
un personal X y que el sábado va a ir otro personal, ¿cierto? Claro. Un personal Y. Mientras sean 5 dentro del stand, está bien. Si son más, yo creo que no tendría tanto sentido más porque empiezan a estorbarse dentro. Claro. Sí, no, súper bien. Y eso, bueno, un poco pregunté eso porque muchas veces no hay mucha gente, la demanda de la gente por querer alimento es alta, por lo tanto muchas veces uno hace todo. Entonces, en este hacer todo, muchas veces se olvidan ciertas acciones. Y la idea de tener estos documentos de registro es justamente evitar esa situación. Por ejemplo, esto es algo muy fácil de hacer, que es el famoso un checklist, que tiene que ver con identificar ciertas acciones, ¿ya? Por ejemplo, limpieza de utensilios, a la hora que se limpió, si se limpió bien o se limpió mal, y alguna observación. Por ejemplo, queda poco detergente, ¿sí? Luego, limpieza de pisos, también lo mismo. Entonces, eso nos va generando un listado de acciones que sí o sí tenemos que hacer, y que pueden ser acciones muy básicas, ¿ya? Pero es importante tenerlo para que no, por el trajín del día, no se nos vaya a olvidar, y que eso de alguna forma genere como un problema sanitario al final, ya que tiene que ver con enfermedades, con pérdida de productos. Entonces, la idea es que esto vaya un poco a facilitar las acciones de cada uno dentro del espacio. Y esto también tiene que ver un poco con requisitos que podemos cumplir, pero más que nada tiene que ver con una ayuda que ustedes puedan tener. El HACCP, de alguna forma, es un análisis de peligros y puntos críticos de control, en castellano, ¿cierto? Esto tiene que ver un poco con la identificación de puntos críticos que nosotros podemos controlar en todo el proceso de elaboración y distribución del producto, ¿sí? Esto nos va a generar, ¿qué cosa? Que nosotros podamos identificar aquellos puntos críticos en nuestro proceso para poder generar una acción preventiva o una acción que nos solucione la problemática, ¿sí? Si ustedes buscan en internet HACCP, les va a salir una Biblia, porque en verdad es un documento que es súper denso. Pero, si ustedes buscan, por ejemplo, BPM, que son buenas prácticas de manufactura, es algo más cortito donde te dicen más o menos cómo poder definir estos puntos críticos de control, qué es lo que se puede hacer, es una buena herramienta. Lo mismo que los POE, que son básicamente procesos operacionales estándar, o los POEs, que son estándar, pero de saneamiento. Entonces tenemos buenas prácticas de manufactura de los alimentos, procesos operacionales, ¿cierto? Y también procesos de saneamiento. Entonces, la idea es que ustedes puedan pensar en su producto desde incluso la adquisición de la materia prima y ver dónde puede haber un problema en su proceso. A lo mejor en el transporte, a lo mejor en el almacenamiento, a lo mejor en la producción, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que ustedes hagan como una trazabilidad del producto en la cabeza y puedan identificar ciertas situaciones de peligro. ¿Y qué pueden hacer con eso? Resolverlo, ¿ya? El tema es que si no lo hacen, no se identifica claramente el problema. No es como que cuesta anteponerse anteponerse como al error. En cambio, si yo tomo las medidas preventivas, me antepongo a este error, ¿sí? Entonces es más fácil poder generar como, ya sea solución en el momento o a futuro. Y eso al final se traduce en un mejor servicio, menor pérdida y mucha más venta al final. Nuestro objetivo es la venta, así que tenemos como que ser optimistas y optimizar un poco el proceso. ¿Sí? Así que en el fondo eso es como una pirámide que básicamente este HCP es como el paraguas que alberga los POE, los POEs y los BPM. Estas son siglas en el fondo que son bien como técnicas, pero si uno las busca en internet te da mucha información. Y este también es importante y también es como el dato freak que les puedo entregar, que son las observaciones que ha entregado la Ceremi durante todos estos procesos que yo por lo menos he estado y que he podido hacer esta charla. Tiene que ver con que las mangueras de gas tienen que estar en buen estado y tienen que estar vigentes, ¿ya? Y me parece que van a prohibir, o el año pasado prohibían las mangueras de goma.
tienen que ser mangueras como flexibles, como esas como tipo metálicas en el fondo, o sea, no metálicas, pero como este cordón metálico, no sé cómo llamarlo, pero esa manguera de gas. El piso lavable, que dijeron que sí, tienen que contener un extintor en caso de incendio, el acceso a potable está, tiene que estar, en la vez anterior a los food truck les pidieron el tema de control de plagas, así que ojo, personal autorizado, ¿sí? Porque pillaron gente de familiar en el fondo que iban y como estaba muy lleno, había mucho sol, los locatarios los metían adentro del stand. Entonces también los pillaron. No cocinar en el lugar, todo debe llegar preparado. Si yo voy a vender empanadas fritas o empanadas de pino, la empanada tiene que llegar lista, solamente para freír en el lugar o hornear. Pero la empanada tiene que llegar listas. Los insumos acorde al servicio ofertado. Si yo voy a vender papas fritas y va a la Ceremi y yo tengo carne, me van a decir, bueno, ¿por qué usted tiene carne almacenada si usted vende papas fritas? No es que por si se me acaba la carne, sí, pero usted tiene usted se inscribió para vender papas fritas, no para vender carne. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Si yo voy a vender empanadas, tiene que haber insumos relacionados con el tema de la empanada, no con cualquier cosa, ¿ya? Almacenamiento de materias primas, también hicieron unas observaciones con que habían algunas personas o locatarios que almacenaban las materias primas como en el suelo, ¿ya? Entonces, tiene que estar en un lugar arriba del piso, ¿cierto? Del suelo de tierra, idealmente, si es perecible, dentro del refri, si no, puede estar quizás a temperatura ambiente, pero arriba de un mesón. No así como como abajo de la mesa, por así decirlo, ¿ya? Y que la cantidad almacenada sea acorde a la capacidad de almacenaje, ¿sí? Los refrigeradores tienen cierta capacidad. Por ejemplo, no sé, pues los refris se venden por litro, así que pongamos ejemplo, no sé, un refrigerador de 100 litros, yo no puedo tener almacenado adentro 200 litros, ¿sí? Una, porque no va a caber, o si cae va a entrar a presión, pero eso va a alterar como la temperatura general ¿cómo se llama? Del refrigerador. Entonces, si el refrigerador, el congelador es para tantos kilos, es para tantos litros, no sobrecargarlo porque eso va a hacer una diferencial entre la temperatura de congelación y refrigeración. Así que ojo con eso. Ocupemos los equipos para lo que son al final y para la cantidad que dice que son. Al finalizar ya un resumen clave básicamente, que es como un resumen de lo que vimos. Vimos conceptos básicos, limpieza, sanitización, desinfección. También vimos un poco de lo que es los puntos críticos de control, ¿cierto? Para que ahí cada uno analice como su producto y su trazabilidad para poder tomar medidas de resguardo frente a alguna acción. Hablamos también de higiene personal, de la manipulación de alimentos, hablamos de lavado de manos, del flujo de procedimientos, manejo de desechos, y también vimos ahí unos datos que fueron recogidos durante este tiempo de la Ceremi, ¿cierto? Que me ha hecho saber. Así que bueno, si cumplimos con todo eso, podríamos tener una nota 7 finalizando en la semana Peñaflorina. La idea es que ustedes tengan muchas ventas, que salga lo mejor posible, que ustedes por favor se apeguen lo más posible, pensando siempre a una inocuidad alimentaria, ¿cierto? A una seguridad alimentaria frente al cliente. No sería simpático para nadie saber que hubo un brote por alimentos mal almacenados, ¿cierto? En un locatario específico en la semana Peñaflorina. Así que por favor, este en el fondo es un insumo, la idea es que generarle un poquito de ruido, ¿cierto? De cuestionamiento, de un análisis, si es que lo que hago está bien, se apega a la norma o no, y que esto de alguna forma pueda servir para que ustedes puedan mejorar y avanzar un poco más en el servicio que ustedes están prestando. Así que muchísimas gracias, se agradece el tiempo, la disposición, hoy día es día viernes, es una hora media controversial también, era el único espacio que podía, estoy asumiendo nuevos roles, así que en el fondo no tenía más disponibilidad, y nada, pues ojalá les haya gustado, les haya servido, y nada, pues que aprovechen, pásenlo bien, disfruten, y siempre con seguridad.